Vale, perfecto, Marina. Hola, Hola. ¿se me ve? Ahora, ¿Se sí, me claro, el que no se me escucha? ve es a mí. Ah, vale, Ya, se te ha cambiado vale. la cámara. Que lo tenía al revés, lo he dado yo solo. Vale. Son los problemas ¿Qué del tal? directo, nunca mejor dicho. Pues sí, ¿Qué siempre hay tal? problemas con esto. Yo llevo una semana de directos, así haciendo con el club y otras cosas, y siempre hay algún problema. Yo siempre la lío. Bueno, nada, aquí estamos aprendiendo los dos. Yo creo que también es mi primer Exacto. directo, así que nada, vamos a aprender y vamos viendo, ¿vale? Nada, estamos haciendo una pequeña presentación, simplemente, pues bueno, Vale. comentando a la gente que vamos a tener el directo hoy contigo, Ujú. ¿vale? Pues bueno, me presento yo en primer lugar para que la gente también me conozca y te presento ahora a ti, que pues bueno, que al final es la protagonista del evento de hoy, ¿vale? Nada, yo soy Diego Galve, responsable del Departamento de Operaciones de AGM, encargado también pues, de los deportes acuáticos, natación, principalmente waterpolo y algún otro más, ¿vale? Y nada, os cuento con quién vamos a estar hoy, quién nos va a contar, que ya lo estáis viendo, es Marina García, nadadora barcelonesa que compitió en los Juegos Olímpicos de 2012, compitió con la Universidad de Berkeley durante 4 años y sigue siendo miembro de la selección española pues casi desde hace una década. Así que nada más y nada menos, tenemos un currículum envidiable por delante que esperemos que nos puedas contar un poquito y desgranar a ver qué nos cuentas, ¿vale? Marina ha estado participando en campeonatos del mundo, de Europa durante todos estos años, creo, si no me equivoco, Sí, casi año 6. todos los años. Muy bien. Y fue campeona de la Liga Nacional de Universidades, la NCAA, allí con la universidad. Y un montón de cosas más, seguro, récords, miles de cosas, ¿vale? Ahora iremos viendo mucho más. Bueno, yo creo que vamos a ir empezando, si te parece, más o menos a Vale, las 6:05 y así vamos más o menos a dar tiempo a que entre la claro. gente. De todas maneras, he puesto un mensaje al principio Sí, para la gente que se quiera registrar. Ahí tenéis un link. De todas maneras, también estará en nuestra bio para que la gente que se quiera registrar en nuestra web podáis tener acceso allí y claro. preguntarnos pues lo que queráis, no solo por Instagram, sino por nuestra web, información de cómo es el proceso, ¿vale? Y poquito más, ¿vale? Vamos a empezar, si queréis, un poco más en Guay. harina ya, que nos cuente Marina y que nos diga lo primero, cómo estás llevando tu día a día ahora con la cuarentena, que esto, pues bueno, al final es una Sí, situación excepcional para todos y que nos cuentes también qué estás haciendo, que es lo primero que esperemos que estés bien de salud, que ya en principio se sí, ve. lo estoy. Muy Gracias. bien. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué estás haciendo ahora actualmente? ¿Estás entrenando en casa? Sí, ¿Cómo lo pues mira, llevas? sí, actualmente, justo antes, cuando pasara todo esto, yo estaba en Francia, en altura, entrenando. Estábamos entrenando para conseguir la mínima, la clasificación olímpica en abril, en el Campeonato de España Open. Y estábamos en el mejor momento de forma, a un mes del campeonato, con meses de trabajo encima. Eh, Personalmente yo me encontraba en uno de mis mejores momentos en mi carrera, la verdad. Y justo cuando nos dieron pues la información de que estaba pasando todo esto aquí en España y estaba empeorando en Francia, pues nos tuvimos que ir del centro corriendo con las maletas y me vine para casa de mis padres en Barcelona. Y yo vivo en Sabadell, soy una nadadora del Club Natació Sabadell, y entonces me pilló un poco desprevenida todo y dije, en mi casa de Barcelona tengo un terrado y tengo la gran suerte que tengo una bici estática y tengo pues espacio para poder trabajar mejor que en mi piso de Sabadell. Y bueno, he estado aquí pues con mis padres después de, espérate que cuente, después de 10 años sin volver a casa de mis Se padres. dice pronto, ¿eh? Sí, y la verdad es que llevo aquí 3 semanas, no había pasado tanto tiempo en mi vida Ostras. en casa de mis padres, pero la verdad es que Y sin genial salir, porque, además. y sin salir además. Pero, Vale. pero sí, eso te digo, con el confinamiento pues lo estoy llevando bastante bien porque, por eso, porque tengo la suerte que tengo una terraza, material de entrenamiento y estoy todo el día pues dedicada a ello y a otras cosas como es la universidad. Y bueno, también un poco de tiempo libre para estar con mi familia Claro. y, y estar con Genial. ellos. Que Sí, eso sí. también se agradece que, joder, con la vida que llevarás de Sí, deportista profesional, pues también eso, el volver a casa y estar un tiempo con ellos está bien.
La La verdad, pena el sí. momento en el que estabas, de forma y lo que dices, a punto de conseguir esa mínima para Tokio. Pues sí, una pena porque realmente, como te digo, yo tenía esa intuición dentro de que todo iba muy bien, en muy buen camino y que iba a conseguir grandes cosas esta temporada y la verdad es que con todo esto pues no hay clasificación, no hay juegos, no hay europeo, seguramente no habrá europeo y se te van un poco pues, los planes de la temporada hasta incluso pensar que no vas a volver a competir dentro de meses. Y bueno, pues como te A digo, ya hace 10 reprogramarse. años que no he parado y por lo tanto hay que pensar Reprogramar en la otras... cabeza Exacto, y el cuerpo, está claro. Ahora exacto. toca eso. Pero bueno, Sí, sí, sí. nada, habrá que ver cómo evoluciona todo y que ojalá volvamos a la normalidad lo más pronto posible, Pues que es lo sí, importante. pues Está sí, claro. ahora sabíamos que principalmente pues era eso. Teníamos la opción de entrar en el centro de alto rendimiento en Sant Cugat, justo el día que me bajé de Francia y confinarnos ahí, pero allí dieron positivo y tuvieron que desalojar todo el centro y por lo tanto Ya. pues me encontré en esta situación. Pero bueno, ya te digo que planificando las cosas y teniendo muy presente cuál es tu objetivo y tus metas, pues puedes hacer muchas otras cosas, que es lo que estoy haciendo, Ujú. y encararlo de una manera pues positiva dentro de lo que Claro. cabe y sacar todo lo que puedas en estos momentos. Está claro, eso es lo más importante. ¿Qué Sí, consejos le darías a la gente que está en casa, a otros nadadores o sí, deportistas? Pues creo que además con la alimentación eres experta, te dedicas también a ello con la alimentación y además el deporte, pues evidentemente, ¿qué sí. consejos nos das ahora que está tan de moda este tema? Sí, pues la verdad, yo estudié allí en Estados Unidos una especialización en nutrición y sanidad pública y cuando llegué aquí pues Mm, hice una especialización en nutrición del deporte, rendimiento deportivo y salud y bueno, pues un poco entré en el mundo ya de la nutrición y bueno, en el club también pues he estado aconsejando un poco a los nadadores y al equipo y bueno, ahora mismo si tengo que deciros algo así un poco general es que estamos haciendo pues otra vida distinta, evidentemente. Yo he pasado de 9 horas o 8 horas de entrenamiento diarias a 4, 5 como mucho y es Pues bastante ya es mucho, ¿eh? difícil conseguirlas, la verdad. Así que hay que cambiar cargas de alimentación así a grandes, eh, para decirlo de una manera bastante Mm, simplística, pues evitar un poco que son las cargas de los carbohidratos, excesos. sí, excesos, Mm, excesos todo lo procesado fuera, sustituir todos los azúcares por pues grasas más naturales bueno, siempre estar mm. bebiendo agua, exponerte sobre todo al sol todo lo que puedas. Sé que es difícil, pero hay que hacerlo. Bueno, yo también lo que digo mucho es que no tengas horas muertas, que te planifiques un poco el día, que no te sientes en el sofá 1000 horas. Evidentemente nos podemos sentar una hora, pero digo, mira, yo llamo por teléfono y Mm. me pongo a dar vueltas. Claro, O, mantenerse activo, que no exacto, creo que nadie o pocos llevaremos el ritmo de 4 o 5 horas de exacto. entreno, pero bueno, lo que dices, mantenernos activo Pero bueno, en casa es importante. y hay muchas iniciativas en Instagram donde puedes hacer deporte con ahora Mm, mismo con cualquier se pone influencer, fácil, deportista. Y bueno, mira, pues igual habrá más de uno que no es un profesional en ello, pero te mueves te y ayuda, buscar está cosas claro. sí que te despejan un poco. Muy bien. Genial. Pues bueno, si quieres vamos también a hablar un poquito de tu experiencia ya más como nadadora, estos, pues Claro. bueno, ya casi hace 7, 8 años. Empezamos antes ya no de irte a Estados Unidos, sino cuéntanos que tu Mm, proceso, tu situación fue diferente a la de muchos deportistas, que muchos pues igual acaban yendo a los Juegos Olímpicos tras su paso por Estados Unidos, pero en tu sí, caso fue totalmente al revés. Fuiste sí. primero a los Juegos Olímpicos de Londres de 2012 y de ahí te fuiste después a la universidad. Cuéntanos un poquito ese paso Ujú, previo por la selección española a los Juegos Olímpicos, que estabas ahí en un sí. gran momento de forma, y cómo luego decidiste irte a Estados Unidos y cómo recuerdas ese proceso. Sí, pues la verdad es que mi experiencia fue un poco especial por eso, porque en el deporte de la natación, pues normalmente es muy progresivo todo, pero me encontré que con 14 años, 13 años, entré en la selección española absoluta, cuando normalmente eres un infantil y te quedan pues 2 grupos de edades más para llegar. Y me encontré un poco con esta situación
Lo miro desde ahora que ha pasado tanto tiempo y digo, fue una suerte para mí poder haber explotado pues tan joven y tener la oportunidad de entrenar con nadadores de la talla internacional, medallistas mundiales, olímpicos, cuando yo era tan joven y tenerlos cerca y aprender mucho de ellos, de todo lo que veía. Y a la misma vez también pienso que es un poco difícil de gestionarlo, porque pues, con 14 años, 13 años, pues se venía todo muy grande Mm. y avanzaba como con pasos muy largos, demasiado para la edad que tenía y lo que estaba haciendo en ese punto de mi vida, que era pues ir al instituto y pasar Claro. un rato con mis amigos y entrenar lo que en esas edades se entrena. Entonces, lo que te digo, pues me vino todo muy rápido y aprendí muchísimo. Eso sí, aprendí muchísimo. Mi último año en España fue en 2013. Justo el año de antes tuve los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Ese año pues tuve la suerte de clasificarme con tres otras chicas de mi edad eh, que Qué bueno. despuntábamos en España. Acabábamos de ganar pues Europeos Junior y otras cosas y la verdad es que fue un camino muy bonito con mis tres amigas al lado y poder ir a unos juegos, compartirlos con ella y saber que tienes a alguien al lado tuyo que también está pasando por lo mismo, pues me ayudó mucho, muchísimo. Qué chulo. Entonces, durante esos años, pues fui creciendo poco a poco como deportista y en 2013 di un poco pues el boom, un poco como el crecí, estuve en... Deportivo e incluso Exacto, mental también, me sí, imagino que eso también, también te cambia. también. Ya pues llevaba pues dos europeos en la espalda, mundial, dos Con mundiales. 17 años, Sí, 18. sí, entonces en 2013, que fue mi último año en España, hubo el Mundial de Natación aquí en Barcelona. Y bueno, realmente, no sé, creo que muchos españoles te dirán esto, pero fue un campeonato para recordar, un campeonato que todo el mundo lo va a tener en la cabeza porque poder nadar delante de tu familia, tus amigos, tus entrenadores y toda la gente que quiere, que te quiere apoyar y todo, pues fue muy, muy, muy bonito. Y además de eso, pues yo nadé muy bien, hice mis mejores marcas personales y pude estar pues en dos finales, en el 200 braza y en el 100 braza. Y pude estar nadando pues una final mundial en el Palau En Sant casa. Jordi y Ostras, eso fue brutal. Cada impresionante. vez que vuelvo al Palau Sant Jordi para algo se me ponen los vellos de La punta. piel de gallina, ¿no? Sí, Sí, sí. sí, sí, Joder, sí. qué fuerte. Y bueno, la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Crecí mucho como deportista en el sentido de que tenía experiencia, ya estaba nadando contra las mejores nadadoras del mundo, siendo tan joven. Y a partir de eso, pues tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos, porque fue justo en ese momento cuando yo acabé bachillerato y, y ese año pues me preparé para hacer todos los exámenes y bueno, lo conseguí, me, me, me intentaron coger de unas cuantas universidades y gracias a vosotros que también hicisteis un trabajo excelente porque yo no paraba de viajar, tenía concentraciones todo el año para ese mundial, claro, y era pues una vida bastante ajetreada en ese sentido de que Claro. todo el papeleo pues siempre cuesta y estuvisteis ahí pues eso para facilitarlo todo y gracias a vosotros pues puedo decir que fui a la mejor universidad de todo Estados Unidos. Sin duda que en una, si no es la mejor de las mejores, eso no hay Sí, ninguna duda. Para el que no lo haya escuchado, Marina estuvo en University of California, Berkeley, que es pues, una pedazo de universidad a nivel académico, a nivel deportivo, social, todo. todo. Ella nos contará un poquito más. Sobre este proceso de cuando decidiste irte, ¿cómo surgió? ¿Cómo lo decidiste? ¿Qué pasos tuviste que dar? Más o menos la mayoría, muchos los que estén en el Sí, proceso ya lo conocerán, pero el que quiera o esté planteándoselo, claro. igual Sí, dice, pues no sé qué tengo que hacer, qué exámenes o... sí, pues os voy a contar un poco pues la historia un poco más personal y luego pues todo lo que tuve que hacer para poder llegar a esa universidad, pero básicamente mucha gente me pregunta que cómo sabes que estás preparado para esto o cómo sabes cómo decides irte. Y bueno, un poco mi historia fue como
tirarme a la piscina sin saber a lo que iba a hacer, en el sentido de que yo nunca había estado en Estados Unidos, yo nunca había ido a hacer el recruitment y todos los procesos que se Mm, hacen, como visitar la universidad y ver el equipo y tener pues una charla con el entrenador y tal. Bueno, pues ese año yo tenía mucha faena que era entrenar para el Mundial y no pude mm, hacer nada de eso. Entonces fui un poco a ciegas y básicamente me basé un poco en saber qué es lo que yo quería personalmente como nadadora, como persona, qué quería estudiar, quién quería ser y un poco pues, me pregunté todas esas preguntas y una vez hablado con mis padres, con mis amigos y sabiendo un poco pues esas respuestas, eh, empecé un poco a saber dónde quería ir hasta que decidí que Cal era el sitio que me podía ofrecer todo lo que yo quería. Un poco como tenía un equipo que había estado en el top 3 en los últimos 6 u 8 años, por lo tanto estaba luchando para conseguir un título de la NCAA en cualquiera de los próximos años. Tenía el equipo para hacerlo, tenía gente con talento, tenía a Missy Franklin en mi clase, nadadora olímpica, medallista olímpica un millón de veces. Aparte de ella había nadadores con mucho talento, Nathan Edrian, Natalie Gouglin, Ervin y esta gente que era un poco más mayor, pero aún estaba entrenando en esa universidad. Entonces me llamaba la atención por eso, porque sabía que tenían un buen sistema de entrenamiento, tenían todo muy bien organizado y a mí me lo transmitieron desde el primer momento. Y un poco, pues, en el sentido, en el ámbito académico, pues, no tenía muy claro qué es lo que quería hacer, pero tenía un abanico de posibilidades y sabía que allí podía estudiar algo que me gustase. Y bueno, y personalmente, mi caso fue raro porque dices, si todo te va tan bien en 2013 y todo fluye de la manera que fluye, ¿por qué cambiar, verdad? Entonces yo claro. en ese momento deportivamente pues me iban muy bien las cosas, pero personalmente creo que estaba un poco perdida, en el sentido de que no sabía mucho quién era ni por qué hacía las cosas y seguía un poco pues el camino que me iban, ¿sabes? Poniendo delante. Y fue en ese momento cuando dije, voy a hacer algo que yo quiera, voy a hacer algo para conocerme, para una experiencia que creo que me Mm, va a ayudar mucho para madurar y mucho para aprender de la vida y personalmente. Y dije, se me puso la oportunidad delante, un poco cuadró todo muy bien porque en el equipo necesitaban una bracista y bueno, y me ofrecieron la beca y todo y sé que es muy difícil conseguir una beca en la universidad en la universidad que tú quieres justamente y bueno, un poco pues se alinearon todos los astros y dije, esta es mi oportunidad y tengo que ir. Si todo va mal, siempre me puedo volver, pero está claro. estaba segura de que iba a ir muy bien. Y en cuanto llegué allí, pues genial, todo genial Fue desde el todo primer rodado, ¿no? momento, exacto. Qué bien. La verdad que es una experiencia increíble y además que hayas contado eso, que en ese momento, pues que igual le puede pasar a muchos otros chicos y chicas de tu edad, en ese Ujú. momento, con 17, 18 años, que estás, pues bueno, lo que dices, perdido y dices, no sé qué hacer, Sí. sigo con estudio aquí en Estados Unidos, estudio en España, me voy a otro sitio. Ujú. Y el tomar esa determinación, pues al final es importante y lo que dices, vivir una experiencia nueva, a ver lo que pasa, porque muchas veces llegas allí y lo que dices puede ir bien Exacto. o puede ir mal. Pero genial que fuera todo rodado y que además eso, Mm. tuviste la suerte de ir a ese gran sitio con un Sí, equipazo y rodeado encima de una experiencia diferente ya a la que habías podido vivir aquí en España, lo que dices, entrenando con la exacto. selección española, con un pedazo de equipo, pero vas allí y sigues estando a un nivel altísimo, que también esa, merece mucho la pena. Sí, Hablando un poco de exacto. eso, de tu experiencia allí en la propia universidad, ya cuando llegaste Ujú. en el 2013, en agosto, Sí. cuéntanos un poquito, sobre todo ese primer año que quizás es el más complicado y si quieres luego, Mm. pues bueno, un poquito más de alguna anécdota más concreta, cosillas que quieras comentarnos Vale, pues de los campeonatos, de la propia universidad o fiestas, que eso también es algo que también me seguro que interesa. hicisteis, eso no hay ninguna duda. Pues sí, a ver, digo que todo fue genial desde el primer momento, pero evidentemente hay
momentos muy duros y eso pues viene con tirarte a la piscina sin saber dónde vas y un sitio nuevo, lleno de experiencias, tienes que aprender pues en mi caso el idioma porque bueno, tenía un cierto nivel, pero no un nivel universitario como para estar en una clase y enterarme el 100% de todo, evidentemente. Pues sí, el primer año es duro, pero te das cuenta que es duro para ti y para toda tu clase, para toda la clase freshman, que es los primeros que entran. Y Incluidos los entonces, americanos. exacto, exacto. Ujú. Y bueno, un poco pues eh, yo diría que fue muy difícil para mí en ese sentido, porque te vas a otra punta del mundo, dejas a tu familia y tus amigos, pero a medida que pasa el tiempo te das cuenta que allí tienes una familia. Y hablo por mí, porque en mi caso fue así. Eh, Mi equipo, pues, era un equipo muy bien organizado. Tenían, pues, dentro de cada clase, tenían unos grupos donde yo tenía una hermana mayor, donde desde que el primer momento que llegué, pues, se encargaba de que yo supiera llegar al dormitorio, llegase a la piscina a la hora, entendiese todo lo que decía la entrenadora. En mi caso, pues, de todas las internacionales que fuimos, había una chica, creo que holandesa, una chica de Egipto, yo y una chica de Hong Kong, creo. Y todas hablaban muy bien el inglés, yo era un poco pues la que sabía un poco menos, la verdad. Y desde el primer momento pues me ayudaron un montón, ya siendo pues mi compañera de habitación, que es Farida Osman, ahora medallista mundial y impresionante como nadadora. Y pues las otras chicas también se volcaron mucho en ayudarme y eso digo, pues mi hermana mayor, que era 2 años más grande que yo, era junior, pues se encargaba un poco pues, de todo esto, ¿sabes? Que yo tuviese los libros, que entendiese el horario, que llegase a todas las clases y bueno, pues no te das cuenta de toda la faena que hay detrás de eso hasta que pasan unos meses, ¿sabes? Y cuando me tocó hacerlo a mí también, ya cuando era sophomore, junior Claro. y senior, pues yo tenía una hermana pequeña y la guiaba un poco y me di cuenta pues de todo el sistema que tienen montado allí ya desde el equipo en sí y luego como NSA y universidad, o sea, lo que hay allí es brutal, no se encuentra en ningún otro sitio Eso te iba a y preguntar. ¿Tú sí, crees sí, que es sí, diferente en comparación al Sabadell o a otros, o a la sí, selección o a otros sitios? evidentemente, Hay ev- diferencia abismal, ¿no? es brutal. Yo es que si no fuera por ellos, yo creo que no hubiese llegado ni el primer día ni a entrenar. Entonces, el está todo muy bien coordinado porque ya el entrenador sabe, perdón, ya el entrenador sabe que tú tienes que aprobar ciertos créditos, 7, 8, los que sean en tu universidad, para poder competir. Y ya eso comporta que no solo es tu entrenador también es tu mentor y eso es algo que en mi universidad pues se indicaba un poco porque mi entrenadora pues fue como una segunda madre cuando yo estaba allí, siempre estuvo allí para todo lo que yo necesitara. Me pusieron un academic coach que consistía en una persona que era ajena al deporte, es la de la universidad, y yo cada día pasaba con ella 3 horas después de toda mi jornada de clases. Y esta chica pues me explicaba todo lo que yo no entendía. Si hacía falta me leía el libro 3 veces. Cuando estaba en Bueno, casa me llamaba, nos conectábamos en el ordenador, hacíamos los deberes juntas. Quiero decir, hasta tal punto que te sientes muy apoyada en todos los sentidos y nunca estás sola. y la prioridad que Y le dan a lo académico también, que eso es lo importante exacto, también, ya no solo el deporte. exacto, eso es algo muy importante, ya te digo, porque aquí la entidad deportiva con la entidad universitaria no está junta, entonces no hay comunicación, no hay nada junto, tienes que ir de un sitio para otro y allí al estar todo comunicado y todo bien hecho, pues hay muchas cosas a favor. Genial. Cuéntanos alguna anécdota chula, divertida de algún campeonato, alguna novatada, fiestas que Uf, hacéis novatadas, sí, sí, de sí. celebración. Sí, 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 sí.
Pues cada año hay una semana al principio del semestre que es la semana de las novatadas. No metas miedo, ¿eh? A Entonces, la gente. no, hombre, no. La Esto en gente se piensa que es las malo. películas Ya, americanas es por eso, por muy... eso. dan mucho miedo. Por eso, pero nada, que va. Nada que pases Mm, miedo ni nada de eso. Pues mi semana consistió en hacer varias actividades durante toda una semana. Por ejemplo, el primer día era escalar una montaña. En mi uni hay una montaña justo porque Berkeley hace como subida, es como un hill y al ujú. final de todo pues hay un pico y hay una C enorme que se ve desde el campus. Si, o sea, tú estás en el campus y miras hacia arriba la montaña y ves una C enorme. Entonces, los freshmen, que son los novatos, pues el primer día de novatadas suben a la montaña y pintan la C de Ujú, azul y de ujú, golden, yellow en este ujú. caso. Qué chulo. Y un poco, pues, conoces a otros freshmen, se hacen muchas actividades en campus como barbecues y games y otras cosas. Y eso es como el primer día así un poco chill, ¿sabes? Para entrar así en contacto con la gente, hacer amigos, tal y cual. Y a partir de allí pues va progresando. Pues así un poco más diferente, pues el segundo día te hacen hacer como una gincama por todo el campus, porque si para los que no entendáis, pues es el campus, alrededor del campus pues están todos los dorms, donde está la gente, muchos bloques, restaurantes y varias cosas y consistía pues ir a un restaurante y preguntar cualquier chorrada que te decían, ir a otro sitio y comerte un helado y ir a una clase y gritar algo y así un poco por todo el campus y así un Bueno, poco suena más divertido. divertido. Sí, la Qué verdad es que bueno. sí. Otro día es cantar el himno delante del equipo de waterpolo. El himno entero. El himno americano, Sí, no el de la el de la universidad. uni. Ostras, Sí, 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 entonces tienes que te lo aprendértelo, tienes que tienen que hacer aprender, una claro. coreografía y está divertido, está divertido. Bueno, qué bien. Sí. Bueno, y a nivel de los campeonatos, ¿alguna cosilla que nos quieras contar? Creo que hiciste un récord, bajaste del minuto en 100 braza en piscina de 25 Sí. yardas, creo, que fue Ujú. uno de los hitos que tuviste allí, además de ganar miles de cosas. Pero lo más importante que fue, Mm. Pues lo más importante, bueno, para mí, que tú yo recuerdes recuerdo, eso. sí, que yo recuerde para mí los relevos era como muy emotivo porque individualmente, pues, ahí la NCA, la natación es un deporte individual, pero allí se convierte un poco como muy colectivo, por decirlo así, en el sentido de que tú estás dando los puntos para tu universidad y tú estás luchando para un título para la universidad y tu equipo. O sea, nosotros en mi equipo decíamos que ninguno era menos por nadar más lento, en el sentido que cada uno tenía un rol, cada uno iba a entrenar como si fuese el mejor del mundo mundial, lo que fuese. Y cada uno nos apoyábamos las unas a las otras y dábamos lo mejor para tú poder inspirar un poco a la gente que tenías a tu alrededor y tú querías que ellas luchasen y ganasen y todo. O sea, ahí tu objetivo personal se convertía como un poco colectivo, ¿sabes? Y se reflejaba en todo momento, es impresionante. Un campeonato de la NCA es, yo diría que inexplicable si no lo vives, porque tú piensas aquí en España vas a un nacional o vas a una Copa de España, que es un poco más por equipos, pero sigue siendo muy individual. Y allí todo el rato es el Sí, sentimiento de equipo, sentimiento de representar una universidad, representar algo mucho más grande de lo que tú eres. qué Y, bueno. y eso pues lo llevan mucho en el corazón Te y yo hace dar llegaba más ahí, casi, ¿no? sí, Que si exacto, yo dieras por llegaba ti solo, lo allí, das por todo. sí, y pensaba, ¿cómo puedo llegar a pensar esto, sabes? Pero lo vas viviendo y te metes tan dentro de ese sentimiento que llegas a dar mucho más de lo que tú te imaginas cada día. Y bueno, pues un poco el recuerdo más bonito es cuando nadábamos los relevos y tuve la gran suerte de ser pues campeona de la NCA en varios relevos de 200 y 400 estilos. Y en Qué bueno. 2015, 2016 ganamos la liga
primera división y bueno, eso fue brutal. Eso fue un año de victoria en victoria consecutiva ese año y de verdad que todo el esfuerzo que había detrás era impresionante. O sea, ya desde el primer día, no solo entrenar, sino la manera de hacer las cosas fuera y dentro del agua, pues hay una cultura de trabajo, una cultura de equipo que hay que trabajar mucho y bueno, yo lo viví pues con mucha ilusión y fue brutal. Cuando ganamos ese año, pues dije, lo que estoy viviendo no creo que lo vuelva a vivir nunca más. ¿Lo compararías a más o a mejor que los Juegos Olímpicos o Uf, qué diferencia hay? ¿Cómo lo sí, ves comparándolo con eso? Que parece un poco lo más sí, sí, gordo sí, en tu exacto. currículum. Pues sí, yo lo comparaba un poco con los juegos que había pasado antes, ¿sabes? Y yo era pues muy joven cuando fui a Londres, luchaba por mi objetivo, luchaba por yo ser mejor, yo conseguir mi mejor marca y todo era yo, era En personalmente cambio, a colectivo. y cuando cambió el colectivo, no sé, creo que en todos los sentidos se nota. Disfrutas mucho más del camino, disfrutas compartiendo tus victorias, tus derrotas y ese sentimiento pues se multiplica y es literal, se multiplica de forma que lo vives tan plenamente que se disfruta un montón. Fuiste capitana del equipo, me parece, ¿no? ¿Un año? Sí, mi último año fui capitana del equipo con dos otras chicas más de mi clase. Sí, sí, sí. Inspirasteis a las nuevas, como te hicieron Sí, a ti en tu primer año también. sí, el proceso para ser capitana pues es bastante difícil. En mi universidad hay unas candidaturas y se presenta cada una con un diálogo que tienes que hacer al equipo y tienes que convencerles de que tú eres la persona adecuada para guiar, para ser un líder Ujú. y para conseguir todos los objetivos que el equipo se marque ese año. Y bueno, yo tuve la suerte de compartir toda mi experiencia con mi roommate del primer año, que es Farida Osman, que ya te he dicho antes. Ujú. Y esta chica de Egipto, pues un poco con ella, pues nos volvimos hermanas porque las dos éramos de fuera y compartíamos muchísimas cosas. Y con ella tuve la suerte Lo de vivisteis ser todos juntos. capitana, sí, de ser el último año capitana con ella y con otra chica más. Y la verdad es que fue muy bonito porque realmente como hay tanto trabajo en equipo, tu rol va cambiando dentro del equipo. El primer año pues era una persona que escuchaba más, que seguía Ujú. al líder, que seguía un poco a la gente y durante los años fue cambiando hasta yo encontrarme en el papel de poder dirigir un equipo, de poder ser un líder, marcar cosas, inspirar a la gente y un poco pues guiar a los de primer año y es muy bonito pues ver este proceso al paso de los años. Y la verdad es que yo muy agradecida porque vi lo que hacían por mí y yo daría mil veces más lo que hicieron por mí Ujú. Lo porque devolviste también, ¿no? exacto, En parte, exacto. claro. Sí, sí, sí. Ese granito que nos has contado de ganar el campeonato nacional en la temporada 15-16, creo que has dicho, que es como ganar la Champions, que os dan una copa que tipo Iker Sí, Casillas o Víctor Valdés en su momento, no sé qué, o Puyol en pues el sí, Barça. sí, sí. Pues mira, ¿Es parecido? sí, allí cada vez que estás en una final, en cualquier campeonato, te dan algo. O sea, te dan o una medallita o un mini trofeo. O sea, que cada vez que estés en una final, pues te llevas un recuerdo. Y creo que eso es muy bonito porque no solo se premia al primero, al segundo y al tercero y, y representa un poco pues todo el esfuerzo que se estaba haciendo durante todo el año. Y bueno, pues los años que estuve en finales, en relevos y en mi último año estuve en la final del 200 braza, pues me llevé el mini trofeo, que los tengo todos en mi habitación. Y luego, pues el año que ganamos nos dieron un trofeo gigante para todo el equipo, pero gigante, y ese se lo queda la entrenadora. Ah, qué Y bueno. bueno, un poco pues cuando llegué a la universidad y fui al despacho de mi entrenadora, me impactó mucho porque no podía mirar, no podía parar de mirar todos los trofeos que tenía en su despacho
Y bueno, y no lo he dicho, pero mi entrenadora fue Terry McKeever y es una de las primeras mujeres de Estados Unidos que ha tenido más éxito como entrenadora. Llevaba 33, 35, no sé si lo estoy diciendo mal, pero llevaba muchos años en la uni y ganando pues títulos durante ahora 10 años en el top 3 de la NCAA, que eso es brutal, de primera división. Estar en Mantenerse un ahí. top 3 y mantenerse allí es un coste a nivel de todos los sentidos, económico, personal, emocional, eh, de todos los sentidos. Y un poco pues llegar a su despacho y ver todos los trofeos, pues mmm, flipé en todos los sentidos, de Loca, toda la ¿no? Que es el gente que primer había día. detrás, sí, todo el esfuerzo que había detrás, la gente que había pasado por allí y que lo había dado todo por la universidad y un poco pues dije, estoy aquí para una misión, ¿sabes? Y disfrutarlo al máximo y aprender al máximo como persona y como nadadora. Muy bien. Ya nos enseñarás tu vitrina. Ah, sí, Eso. sí, y luego cuando ganas y quedas primera, sí te dan un anillo, te diseñan un anillo, entonces cada universidad, las capitanas del equipo lo diseñan y al cabo de los meses pues te llega a la universidad y en mi caso pues te lo he traído para enseñarlo Qué bien. y este fue el anillo que hicieron mis capitanas, a ver si se Ostras, ve qué chulo. bien, y pone Cal. Este Lleva los año colores de la uni también. sí, azul y Y el cal dorado. con el golden y pone NCAA Champions Qué 2015. guay. Y Qué por el chulo. lado pone tu apellido, pero aquí pone Golden Bears, que es el Golden Bear, es el signo de la universidad, y aquí pone Muy García. guay. Qué chulo. La verdad Y que vaya recuerdo. Ostras. pues sí, la verdad es que sí, el famoso anillo que vas Sí, ganando y sí. que todo el mundo enseña, pues sí, sí, sí. Pues muy bien. Y guardarlo como oro en paño. Sí, Eso está claro. sí, porque un año entraron a robar en casa de una de mi equipo y porque Ostras. Berkeley es un poco conflictivo y mm, no os quedéis con la palabra conflictiva, pero tiene de todo, bueno y Bueno, como, malo. como muchas ciudades de Sí, Estados Unidos. Al final habrá de exacto, todo bueno y todo malo exacto. en todos Sí, sí, lados. sí. Y le entraron a robar y le robaron los anillos y ella tenía más de uno. ¿Eh? Ostras. Sí, sí, Pues sí. a guardarlo bien. Eso es de lo más importante. Pues sí. Bueno, volviendo, vamos a ir acabando para también dejar un poquito de Vale, preguntas para la gente. Si quieres, cuéntanos claro. un poco tu día a día ahora, más o menos, sin estar en cuarentena, ¿qué es lo que haces Sí. ahora en tu día a día, ahora que estás, pues bueno, a nivel deportivo profesionalmente y a Sí. nivel de trabajo? ¿Cuál es tu rutina, tus horarios? ¿A Pues qué te mira, dedicas? sí, ahora mismo entreno en el Club Natació Sabadell y luego hago otros entrenos en el Centro del Rendiment en Sant Cugat y la verdad Ujú. es que lo tengo muy cerca y me es muy fácil combinármelo. Y también voy a la universidad, en la Universidad Internacional de Cataluña, que está al lado Muy bien. del centro de alto rendimiento. Por lo tanto, tengo las tres cosas muy cerca y mi rutina consiste en un entrenamiento de 6 menos cuarto de la mañana hasta aproximadamente 8:30, 8:15. Entonces después voy a la universidad normalmente directa, entonces ya me llevo mi desayuno que me echo en casa o si no Ujú. desayuno en el club, pero muy importante comer siempre. Y luego en la universidad pues hago las horas que tenga. En este año tengo menos horas porque la carga lectiva que escogí este año pues era bastante reducida para poder dedicarme pues un poco más a la clasificación olímpica. Una pena que ahora ya no esté Ya. entrenando para eso, pero estaba enfocado para ello. Y entonces vuelvo a entrenar a las 3:30 hasta las 7 más o menos. Y por las mañanas es agua solamente y por las tardes agua y gimnasio. Y eso durante todos los días, menos un día que hacemos solo una mañana. Bueno, Entonces, vaya como te digo, horario sí, completito, sí, 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 es sin bastante parar. completo y se hacen muchas cosas fuera de agua también. También hay pues las horas de fisio, las horas de cuidarte, de mucho Ujú. más que lo que estás en la piscina, vamos. Claro.
que también te exigen, evidentemente, para que no haya Exacto, lesiones ni nada más. ¿Crees que se exacto. parece ese horario al horario que tenías en Estados Unidos? Siendo que también sigues estudiando ahora aquí en España una nueva carrera. Si quieres también Sí, comentar qué carrera estás estudiando, que creo que la gente no lo sí. sabemos. Ahora mismo estoy estudiando fisioterapia Ujú, y hice una especialidad en nutrición, salud y rendimiento deportivo. Justo al llegar de Estados Unidos tenía unos meses ahí muertos y me vino bien hacer esta especialidad. ujú, Y luego, justo después de eso, pues decidí empezar fisioterapia porque es algo que siempre me había gustado mucho y bueno, tengo unos años de natación por delante y es lo que mejor me podía combinar, pues seguir estudiando y seguir haciendo cosas porque en realidad solo enfocarte a una cosa, al deporte plenamente, a mí personalmente no me va bien. Tengo que tener otras cosas que me distraen, ujú. otra vida. eh, que te ayude un poco a salir de esa rutina, que al final pues son muchas horas y hay un desgaste mental bastante grande. Entonces, a mí me ayuda mucho pues eso, a estudiar cosas que me gusten y bueno, pues un poco me metí en la carrera de fisioterapia porque creo que es mi pasión y también Muy aparte de la bien. nutrición y poco a poco pues me la estoy sacando y eso, ya no me acuerdo cuál Muy era la bien. pregunta que me has hecho. Sí, prácticamente eso. Sí, el horario también era parecido a lo de Estados Unidos en Ah, ese sí, caso, o sea eso. que sí que más o menos Y parece sí, y rutina parecida. allí en Estados Unidos pues estudié una carrera que se llama Estudios Interdisciplinarios, que consistía en poder juntar dos carreras y hacer una tesis. Ujú, Entonces, en mi caso, escogí nutrición y sanidad pública y hice una tesis sobre las enfermedades cardiovasculares en una escuela estadounidense y una escuela en España. Entonces, con esta tesis la tuve que presentar y me la aprobaron y un poco pues escogía las asignaturas de cada carrera de nutrición y sanidad pública que me ayudasen a hacer esta tesis. ujú. Y la verdad es que fue muy bonito porque, como ya te digo, hay 1000 carreras y también hay 1000 clases. Entonces, dentro de cada carrera tú vas escogiendo un poco las clases que Y a ti te libertad convienen. de elegir. Sí, hay una estructura, evidentemente, en que tienes que coger tantas de esta rama y tantas de esta rama dentro de nutrición o dentro de sanidad pública, en mi caso. Ujú, Pero los temas son muy variados y pues yo cogí un poco pues leyes, sanidad pública, cómo eran los sistemas para ayudar a las escuelas pues a crear toda la nutrición educacional y un poco pues estuve por esas ramas. ujú. Qué bueno. Muy bien, la verdad que el currículum deportivo es envidiable, pero el deportivo creo que no se queda, o sea, el académico no se queda nada atrás también, ¿eh? O sea que Voy genial. haciendo poco a poco. Es importante también. Y mantenerte a nivel deportivo durante más de 10 años en el primer nivel, ostras, Sí, no lo consigue nadie, ¿eh? Que al final mucha gente, sí. muchos nadadores, igual con 22 años, 23, dejan la natación y, oye, A al ver, final también tengo que el seguir decir, estando ahí sí, también tengo que decir que hay altos y bajos y yo también estaba arriba y también estaba abajo. Quiero decir, yo está tenía la claro. intención de preparar Río 2016 y no pude en condiciones, no pude aguantar esa temporada físicamente como tenía que estar. Pasé por una lesión, no pude estar Claro, por no todo el X mundo, no todos razones, los años van a ser evidentemente, buenos. y no sé, a mí me da la sensación que siempre cuentas las cosas buenas, las cosas que sabes que a la vista resaltan, pero también tengo que decir que hay momentos duros. He pasado por momentos muy difíciles y en 2016 pues no fui a los Juegos, pero tuve un año increíble con la universidad y tuve tiempo para mí, para formarme, para hacer otras cosas, viajar y volver con mucha más fuerza al año siguiente. Y también siempre digo que si ahora mismo estoy aquí y estoy consiguiendo lo que tengo ahora, es porque la vida me lo ha dado y el camino me lo ha dado. Y he podido estar arriba, Qué he podido bueno, estar abajo y ahora me encuentro aquí y será por eso. Así claro. que lo bueno que ha venido y lo malo, pues lo aprecio igual. Un aprendizaje y como madurez, que al final es lo que has conseguido. Ujú. Genial, pues bueno, futuro reto deportivo, creo que lo tenemos más o menos todos claros, igual que tú, Sí. y estaremos apoyándote para en este caso Tokio 21, que ha Pues cambiado. sí,
Pues sí, y me Muy bien. alegro que haya cambiado porque realmente era un sufrir constante Claro, de saber porque si esta no puedes incerteza, hacerlo. sí, sí, sí. Y bueno, al final pues yo estaba pasando por esto, no poder entrenar, pero habrá muchos más nadadores en toda Europa Estará todo y igual. ahora en Estados Unidos o en cualquier otro sitio que pasarán por lo mismo Mm, y es duro. Así que ahora todo mucho más tranquilos y un poco pues a planificar esto. está claro. Muy bien. Vamos a dar unos minutillos para que la gente nos pueda hacer alguna preguntilla, ¿vale? Voy a ir leyendo alguna que han Vale. mandado antes, ¿vale? Pero bueno, si alguien que nos esté escuchando ahora y viendo quiere Mi poner compañera de alguna. habitación, Farida Osman, ha saludado. Me hace Te ha mucha saludado, ilusión sí. porque no sabe que estoy hablando de ella, pero igual lo intuye, ¿sabes? Igual ha oído su nombre. A ver, voy a ir leyendo alguna pregunta que creo que he ido viendo antes. Vale, venga. A ver, Ahora es bueno, vuestro turno, preguntar lo que queráis. eso es. A ver. Que sé que hay muchas dudas, que cada uno Creo que te tiene ha su saludado experiencia. también Nuria, Sí, tío. ¿Te suena? Nuria, sí, Nuria Tío fue una atleta en Berkeley y ella es catalana también y coincidimos allí y ella fue pues mi otra hermana allí en Berkeley, Exacto. juntamente con otra chica waterpolista, Rosetta Ragó, que Estuvo en hacía waterpolo waterpolo. Muy aquí bien. y las tres nos juntamos allí y bueno, yo viví con Rosé en un apartamento porque el primer año solo es en el que estás en los dormitorios, luego tienes que buscarte la vida para buscarte un apartamento y estuve con ella, con Farida, con mi amiga, Nuria vivía al lado mía, de balcón a balcón nos hablábamos y bueno, la verdad es que tuve mi mini familia allí, Qué guay. catalana, y, y la verdad es que súper guay. También conocimos a mucha más gente española en el campus y que eran estudiantes y súper guay. Nos apuntábamos a todas las actividades que hubiese para ir, yo qué sé, pues a comer tortilla o tortilla de patatas Está claro. o ver el fútbol y vamos a ver el Barça, yo qué sé. ¿Sabes? Qué guay. Cualquier Eso, cosa esa nos experiencia. juntábamos y sí, 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 y súper Qué chulo. guay. Mira, nos preguntaba por aquí antes A un ver, chico, o chica, no lo veo bien, ¿cómo fue la preparación para alcanzar el nivel de inglés requerido? ¿Qué es lo que hiciste vale. para prepararte a nivel de inglés? Sí, pues mira, el año que hice el examen, el SAT, que es el examen que tienes que hacer para poder ir a la universidad en Estados Unidos, y el TOEFL, eh, pues estuve con un profesor y haciendo clases durante todo ese año, en mi caso online, porque yo siempre estaba Mm, viajando. Y bueno, un poco pues hay maneras de prepararte para este test y me ayudó mucho pues a poder preparar el test y poder sacarme la nota que necesitaba. Y a partir de ahí, pues cuando un poco era encarado para el test, aprender el suficiente claro. inglés para poder hacerlo bien. Hay técnicas para poder hacer el SAT mejor y me enseñó un poco pues todo Mm, eso. Y luego siempre he hecho clases de inglés y siempre recomiendo hacerlo que sea un poco pues más oral, que sea como para hablar con gente de cualquier tema. Yo creo que hubo un año que iba a casa claro. de una señora y hablaba en inglés con ella 2 horas. Pues eso era mi aprendizaje de inglés durante un año. Sobre todo eso Y también he para, hecho de cara al clases, TOEFL sí. quizás todavía más. Exacto. Y mis padres pues Mm, siempre han incidido bastante en el tema inglés y he tenido la suerte que he podido hacer clases toda mi vida. Pero también te digo que llegué a Estados Unidos y es difícil pues comunicarte ya de primeras con la gente, entender todo, depende de dónde vayas, hay un acento u otro, eh, cambia mucho. mm. Y cuando hay presión y todo, pues te cuesta un poco más. Pero bueno, siempre digo que fueron 2 años, hay 2 meses bastante difíciles al principio y que todo el mundo acaba saliendo de esta, acaba aprendiendo inglés a la perfección. Cuando te buscas la vida, lo acabas aprendiendo. Genial. Nos preguntaban también que cuándo se puede hacer. Eso como, igual no te acuerdas tanto, pero bueno, el SAT tiene cinco Mayo, ¿no? convocatorias. Ah, vale, tú Tiene sabrás cinco mejor. convocatorias a lo largo del año, ¿vale? Simplemente un poco pues, así más pregunta más general. Nos preguntan que cómo fue el salto hacia el alto rendimiento antes de ingresar en el CAR. Ah, vale, ¿cómo fue? Bueno, pues yo estaba en el Club Esportivo Mediterráneo, un club de al lado de mi casa, y bueno, fue pues a poco a poco.
no sé si es que no lo sabréis, pero en natación hubo una época que fue justamente esa, en 2009, que lanzaron unos bañadores que como de goma que Mm. realmente te ayudaban a nadar más rápido porque flotabas más. Y mi salto un poco coincidió con eso. Y un poco pues toda la natación hizo como un boom, como un paso adelante bastante grande. Y fue en ese momento cuando yo hice mejor marca nacional, hice el récord de España con 14 años de 200 Mm. metros braza. A partir de allí, que fue en el campeonato Málaga 2009, pues tuve la oportunidad de ir a un mundial seguidamente y a Despegaste, ¿no? partir, sí, 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 fue brutal en todos los sentidos. Y ya a partir de eso, pues ya me enganché pues a todos los campeonatos europeos, mundiales absolutos y así fue la cosa. Muy bien. Bueno, nos preguntaban también cuántos estudiantes tiene la uni. Y te lo pregunto yo, ¿cuántos seréis en el equipo de natación también? Entre chicos y Vale, chicas. pues Más o menos, ¿eh? Será sí, difícil. sí es difícil porque cada universidad pues tiene un grupo de nadadores diferente. En mi caso, las chicas éramos 25, 20 y poco, entre 20 y 25. Y bueno, Ujú. es el grupo de entrenamiento. Luego había un grupo dentro de este grupo que era el que competía los fines de semana, los dual meets que se llaman, que es una universidad Mm. contra otra. Y luego había otro grupo que era la gente que conseguía una mínima, una marca para poder ir al nacional. Y en Nacional. mi caso éramos 16 chicas que íbamos al nacional, que son bastantes para una universidad. Cada universidad lleva pues X chicas. Los equipos más top 8 pues deben llevar eso, entre 16 y 13 chicas, más o menos por ahí, o Muy bien. 11. Y ya luego pues hay universidades que pueden ir con una persona o dos y ya es un poco pues objetivo un poco más individualizado, más Mm. personal. Pero en mi caso, al ser 16 chicas, eso es lo que te da opción a estar allí arriba en el podio y poder ganar la liga. Como equipo, claro. Muy bien. ¿Y la uni cuántos estudiantes tenía? ¿Te acuerdas más o menos? Que nos lo preguntaban. Uh, no, lo estoy buscando en Google. Bueno, sin problema. Bueno, otra pregunta, no sé, por lo menos yo creo que esta no tiene ninguna duda, pero bueno, Tiene 41.000. ¿aconsejarías ir a estudiar y a entrenar allí? Perdona, 41.000, ni más ni sí, menos. sí, lo como acaba de salir aquí. Casi como alguna ciudad de aquí de al lado de Zaragoza, de donde estamos nosotros. Pues es más o menos. Sí, sí. ¿Qué me preguntabas, perdona? Bueno, bueno, más que pregunta, yo creo que está más que respondida, pero bueno, ¿aconsejarías ir a estudiar y a entrenar allí de nadador a nadador Pues sí, yo siempre a digo Estados que, Unidos? sí, siempre digo que mi experiencia fue brutal, que siempre le aconsejo que la gente que tenga la oportunidad, se le presente la oportunidad adelante, pues que lo considere y que sobre todo siempre digo que hay que tener muy claro, pues eso, objetivos personales a nivel deportivo y a nivel académico para un poco escoger la universidad que a ti te venga bien y para poder tener una buena Mm. experiencia y no perderte en el camino. También digo que es muy fácil perderte en el camino y no acabar pues cumpliendo tus objetivos y por eso he explicado lo de antes, he dicho que, bueno, yo me hice todas esas preguntas, ¿sabes? Y tenía muy claro qué es lo que quería y soy una persona pues que cuando va a una cosa voy a por ella y lo hago hasta el final y creo que un poco pues también ese fue el éxito, ¿sabes? De poder estar ahí los 4 años y ganar en todos los sentidos. Claro, eso es seguro y sin duda que un consejo impresionante para cualquiera que se lo esté planteando ahora o que esté en este proceso de este próximo agosto ir allí a Estados Unidos. Nos preguntan, bueno, nos quedan 3 4 minutillos porque si no el directo se nos va a cortar, ¿vale? De todas Vale, maneras, cualquier pregunta más general que no sea específica para Marina, sí, la podemos contestar, lo que os decía al principio del directo, a través exacto. del, pues eso, contactándonos por la, Y por la yo, web o lo que sí, sea, y yo o a Marina. me comprometo a que si queréis enviarme un mensaje directo con cualquier pregunta, pues podéis hacerlo y yo encantada siempre a explicar mi experiencia y a responder vuestras preguntas. Genial, pues muchas gracias también, Marina.
Voy a leer alguna preguntilla más. Dice, Vale, venga. ¿cuánto y cómo entrenabas en California? Nos preguntan también por el horario, que les consta que se da más Sí, valor a la fuerza. sí, No sé pues si es cierto. sí, allí entrenaba más o menos igual que aquí, la verdad, porque era por la mañana, 5:30, 6 hasta las 8, luego clases. Lo que pasa es que ahí las clases estaban como un poco aisladas. Igual tenías unas clases a primera hora, luego descansabas un poco y tenías otra clase. Dependía mucho de tu horario, era muy flexible el horario y siempre podías escogerlo según tus entrenos, así que se adaptaba bastante bien a tu horario de entrenamiento. Y luego volví a entrenar al mediodía, tipo de 1 a 4, 1 a 5, porque allí se come mucho más temprano, a las 12, 11 se está comiendo y se cena a las 5 o 6 de la tarde. Entonces, el día es como un poco más comprimido, creo, y a la vez te da más tiempo para Mm. descansar, te da más tiempo para estudiar y se agradece. Y el poder combinar las dos cosas, que al final eso es lo importante y el valor, uno de los valores que Sí, tiene el sistema educativo americano, yo creo. Eso es vale. de lo Sí, importante. sí, sí. Nos preguntan, ¿puedes vivir de la natación siendo olímpica como eres? Pues la verdad es que vivir de la natación es un poco complicado en el sentido de que sí habrá alguna persona que pueda vivir de la natación, pero creo, te podría decir las personas con los dedos de la mano. Así que muchas personas Complicado. es bastante complicado. Es un deporte minoritario, diría yo, hasta el punto que, bueno, solo con la natación no vas a llegar muy lejos en los años. Hay que tener pues un poco la... Yo siempre he tenido los estudios, nunca los he dejado porque considero que es muy importante no solo el deporte, sino también tener unos estudios detrás y eso al final es lo que me va a dar de comer cuando la natación se acabe. Exacto. Genial. Pues eso lo creo que lo tenemos todos muy claro. Está totalmente cierto. Bueno, lo que decía, algunas de las preguntas más generales que nos estáis haciendo, si os parece, las contestamos, pues eso, a través del formulario que os hemos dejado al principio, lo volveré a poner ahora. Vamos a ir despidiendo de Marina porque si no se nos va a cortar automáticamente el directo, que a la hora se Vale, corta. ¿Vale? Muchas gracias, la verdad que un placer y encantados de gracias a tenerte con vosotros. nosotros, la verdad. El directo va a estar 24 horas puesto, ¿vale? O sea que cualquier persona que lo quiera ver Exacto. lo vamos a ir compartiendo, estará en las stories de AGM e incluso pues si lo quieres compartir tú también, perfecto, ¿vale? Vale, y cualquier Muchas cosa, ya lo he dicho gracias. antes, me escribís en un privado y yo estoy encantada de ayudaros y de dar mi experiencia y sé que es una decisión muy importante y que hay que valorar muchas cosas y si os puedo ayudar, pues encantada. Genial. Pues muchas gracias, Marina, la verdad que un A placer. vosotros, Nos hasta vemos y otra. vamos hablando, ¿vale? Un saludo. Chao. Chao.